a hablar, doctor, hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la Ley de Identidad de Género, Ajá. la 26743, porque se cumplen 10 años de su sanción, ahora el 8 de mayo, Ajá. en 2012. Es una ley muy revolucionaria en muchos aspectos y nos parece interesante Sí. hablar un poco de eso, porque cambia no solo la identidad de género, sino nuestra idea de la identidad de las personas, ¿no? Y la persona humana es el centro a partir del cual se construye todo el sistema jurídico. Ujú. Y la persona es básicamente el sujeto de derecho, el que actúa el derecho, el que tiene obligaciones y derechos. Ujú. Y por lo tanto también responsabilidades y deberes, ¿no? Pero digamos que todo ese centro se ha visto, ha sufrido o ha tenido una evolución de lo más excluyente a lo más inclusivo. Ujú. Podríamos decir que hay una línea temporal bastante clara que va desde, digamos, la época griega antigua, de Roma, hasta llegar a nuestros días, ¿no? Ujú. Porque el concepto de persona y de identidad que asociamos a las personas fue variando muchísimo. Fíjense que persona significa máscara. Ujú. Era la máscara que usaban los actores de teatro, del teatro antiguo en los anfiteatros, esas tremendas máscaras que tenían una sola expresión congelada, por ejemplo, de tristeza, de pánico, de horror, de felicidad, y eran máscaras visibles desde todo el anfiteatro, y tenían un sistema para Claro. proyectar la voz. De ahí viene la etimología de la palabra personare, ¿no? Para hacerse Mira, escuchar. para hacerse escuchar. Entonces, la personalidad se traslada al derecho, a las leyes, entendiendo que es persona quien es escuchada, es atendida por el sistema jurídico, ¿no? Y la persona, bueno, no todos eran personas en la antigüedad, solo los ciudadanos, hombres de determinada edad, con propiedad en la ciudad, eran los ciudadanos justamente. Los esclavos, por ejemplo, eran considerados cosas, ni siquiera eran personas. Y a su vez se reconocía una personalidad disminuida para lo que eran los hijos del pater familias, para lo que era la mujer, los extranjeros, que estaban como al borde, casi no tenían voz, casi no eran escuchados, casi no eran personas. Ujú. Entonces todo eso fue cambiando hasta llegar a lo que son las constituciones, los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en donde claramente hubo un montón de gente que por razones de nacionalismo y de, digamos, discriminación extrema, Ujú. fueron consideradas no personas, ¿no? Ujú. La ideología nazi, por ejemplo, consideraba que ciertas, bueno, que los gitanos, que todos los que fueran no fueran arios, los judíos, eran no personas, eran subhumanos, y a partir de esa idea, por lo tanto, uno podía desechar a ese sector de la humanidad por deficiente, en base a concepciones totalmente racistas. En reacción a eso, y para que no se vuelva a repetir, es que Sí. se generaron las declaraciones universales de derechos humanos, los pactos y tratados internacionales que ya le reconocen personalidad a todo el mundo, digamos. Todos somos personas, es decir, todos somos titulares de derechos y obligaciones, todos merecemos y debemos ser escuchados Sí. por el derecho, por la estructura jurídica, y esa voz debe ser defendida por el Estado, Ujú. que es el garante final de que se cumpla la ley, ¿no? En ese sentido también, al mismo tiempo que se da esa inclusión, se da una idea de cambio de lo que es la identidad. Es decir, pasamos de una idea de identidad fija, ¿no? Como las máscaras del teatro antiguo que tenían una sola expresión, pasamos a entender que la identidad humana es muy diversa y Bien. es cambiante, ¿no? Claro. Entonces ya no somos una sola cosa, hijos de, padres de, hombres, mujeres, trabajadores, esas grandes identidades, ¿no? Argentinos, no solo somos eso, o mejor, dentro de esas identidades colectivas y genéricas encontramos que hay una diversidad infinita. Sí. Hay un libro muy lindo y revolucionario de Judith Butler de 1990 que se llama El género en disputa. Y ella plantea respecto al género, fíjense lo siguiente, porque esto casi va a ser textualmente tomado por la ley de identidad de género. Ajá. Dice, el género no debe interpretarse como una identidad estable o un lugar donde se asienta la capacidad de acción y de donde resultan diversos actos, Ujú. sino más bien como una identidad débilmente constituida en el tiempo, Mire usted. instituida en un espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos. El efecto del género se produce
mediante la estilización del cuerpo y por lo tanto debe entenderse como la manera mundana en que los diversos tipos de gestos, movimientos y estilos corporales constituyen la ilusión de un yo con género constante. Y esto se repite casi idénticamente en el artículo 2 de la Ley 26.743, que está cumpliendo 10 años. Fíjense que dice el artículo 2, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es decir, que el Estado está reconociendo que la identidad de género parte de la autopercepción y de la construcción social, y es algo totalmente dinámico. Y esto creo que afecta no solo a la identidad de género, sino que nos hace ver a la persona, que es el centro de todo el sistema jurídico, como algo que no tiene una identidad fija, sino que se está construyendo, y se construye en sociedad, en interacción, compartiendo, y eso nos hace cambiar. Y es muy importante este concepto porque justamente las ideologías más retrógradas, las ideologías como el nazismo que mencionábamos antes, tienden a ver una sola identidad plena, absoluta, que ocupa todo nuestro espacio y que nos marca casi desde antes de nacer, ¿no? Por el derecho de sangre, por el lugar que ocupamos, por los que somos hijos de tal persona, porque estamos en determinada casta o clase social. Y a partir de eso somos lo que somos porque ya está decidido de antes. Y eso es irreversible, no hay libertad, no hay posibilidad de salirse de ese marco, ¿no? De alguna forma lo que viene a sostener esta ley es que eso es una falacia, es un mito y es una construcción que puede ser revertida, cambiada, modelada por nosotros. Nosotros elegimos cómo queremos ser y esa elección, en la medida en que no produzca, no lastime a nadie, debe ser tutelada por los estados, ¿no? Entonces es tremendamente revolucionario, ¿no? Nos saca de los moldes y nos obliga a pensar que incluso en las categorías que pensábamos que eran absolutamente cristalinas y permanentes, como hombre-mujer, encontramos una diversidad infinita. Hay millones de formas de ser hombre, millones de formas de ser mujer, millones de formas de ser trabajador, millones de formas de ser argentino, y eso es lo que hace que el debate sea interesante. Que todos somos iguales, pero somos iguales en la diferencia, todos somos igualmente diferentes. Y es quizá ese el principio central de la democracia, porque si no reconocemos la diferencia en los demás, pretendemos, digamos, imponer una identidad, y eso lleva a toda forma de violencia, y todo aquel que no esté dentro de esa identidad es considerado subhumano, menos que humano, y por lo tanto es válido aplicar una violencia, ¿no? Porque finalmente no se merece los mismos derechos que tenemos todos, ¿no?